Hola a todos y todas y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Seicast titulado Infancia rota, el origen del mal. Hoy tenemos un invitado especial que tiene que ver con el tema de hoy. Que, pues al final vamos a hablar, efectivamente, como lo dice el título, de que las infancias dan origen a que de adultos nos saquemos lo mejor de nosotros. Ejemplo, asesinos seriales. Y nuestro Michael Myers, le decimos Mickey de cariño, era uno de ellos. Era un matón. Entonces, por eso lo trajimos para que nos acompañe en este capítulo, además de que, pues tenemos esa temática. Y creo que aquí vamos a hacer como un muy buen match en conocimientos de lo que es la infancia con lo que es la vida adulta y cómo prevenir este tipo de situaciones, porque pareciera que solamente los vemos en series o en documentales o películas, pero tenemos a muchos allá afuera. Además, tenemos que admitir que en algo se inspiran. Sí. Y se inspiran en personas que sí existen. Uh-huh. Sí, por ahí. Hay ¿cómo se llama? Un motivo. O sea, un motivo. Uh-huh. ¿Es correcto? Entonces, ¿cómo afecta los vínculos primarios en un psicópata o un asesino serial? Ok. Número 1, entiéndase cuidadores primarios como ese primer acercamiento que tenemos con una persona de recién nacidos. Uh-huh. Eso es. ¿Quién me cuidó? ¿Quién estuvo conmigo? ¿Quién cubrió o trató de cubrir estas necesidades iniciales? De ahí vamos a partir a lo siguiente. ¿Por qué es tan importante? Porque eso determina cómo nos vamos a desenvolver y qué tan tranquilo estará nuestro sistema nervioso. Okay. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Un apego seguro, a mí me cuidó, y quien sea lo puede hacer, porque a veces tienden a creer que porque son adoptados ya se va a desarrollar una personalidad horrible, Uh-huh. o que porque lo cuidó la abuelita, por eso es así. No. Vamos a entender una cosa. Cuando una persona está en contacto con un recién nacido y va a hacerse cargo de él o de ella, es brindarle seguridad, cubrir sus necesidades que no puede cubrir por sí mismo, Uh-huh. además de estímulos positivos. ¿A qué me refiero? Cosas agradables como hablarle, jugar con ellos, a los recién nacidos hasta hacerles de repente como cosquillas, Uh-huh. que tengan esta sensación agradable, un entorno seguro. Llora, estoy aquí. Okay. Sabes que sabes que lo voy a cubrir. Que si ya se hizo del baño, que lo cambies. Que si tiene hambre, que le dé su mamilita o cómo se tienen que alimentar. Eso es. Si yo brindo estas necesidades y están cubiertas, si yo cubro estas necesidades, el bebé se desarrolla de manera sana, porque ya sabe lo que pasa y sabe que va a haber alguien para cubrirlas. Cuando hay un problema, cuando no se cubren de manera adecuada e incluso cuando se llega a desarrollar en entornos violentos o es violentado, porque hay que reconocer una cosa, y yo se los he dicho, se me va a ver molesta muchas veces en este podcast. Quiero aclarar. Quiero aclarar, se les ha dicho, ya lo he dicho antes, ¿no? Sí, Sí, lo he dicho. Sí. ¿Por qué? Porque con las infancias no. Yo no puedo entender y no voy a tolerar y jamás voy a justificar que alguien sea agresivo con un menor. Sí. Son seres indefensos. No se pueden defender, no están a tu tamaño, no tienen tu fuerza. ¿Por qué vas a abusar de un niño? ¿Sabes? Y todavía tratan de repente de justificar, de decir, es que se porta mal, es que esto, es que me contestó, es que esta actitud. No hizo su tarea. Ajá, todavía. Pero un recién nacido. Sí, no. Y lo han hecho, Ali. Uh-huh. Sabemos de casos en donde agreden a recién nacidos. Solo por llorar. Ajá.
que porque lloró, ya le pegaron. A un bebé. O sea, ¿qué tan mal tiene que estar una persona para hacer un daño así? Pero ¿qué sucede? Que ya alteras este sistema nervioso, porque ese sistema nervioso no sabe estar en calma. Ajá. Está en alarma, ¿no? Como Exacto. esta parte de estar en peligro, saber que su entorno no es seguro y obviamente va creciendo con este estímulo de tengo miedo todo el tiempo, ¿no? Exacto. Son niños que suelen ser como muy asustadizos también. Sí. Entonces, incluso que crecen y es que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Vivió algo? No, pero le da miedo. No sé por qué, pero le da miedo. Pues porque fue violentado desde que nació. No se cubría necesidades, entonces no ha experimentado la calma, es alerta todo el tiempo. Esa sería algo que yo aporto con lo que tú me preguntas. Okay. Y que justamente en la mayoría de historias que conocemos de asesinos seriales, hemos visto que sus historias hay mucha negligencia infantil, mucho abuso y que, ojo, no va a justificar las acciones, jamás. Pero aquí como la importancia de crear infancias bonitas y entornos, porque incluso está como la pregunta de, ¿es genético? No lo sabemos. ¿Se hacen o nacen? ¿Nacen o se hacen? Es un conjunto de todo, ¿no? Es algo multifactorial porque puede tener ciertos genes, pero el entorno en donde se desarrolla puede ser un entorno violento, con drogas, armas, como que esta accesibilidad a todo eso, ¿no? Entonces, pues justamente nosotros podemos ver que la humanidad se fractura cuando vemos a cuidadores primarios eh, violentando a los bebés, ¿no? Que cabe aclararte también, es muy interesante el tema que tú tocas, de nacen o se hacen, porque la realidad no la sabemos, ¿estás de acuerdo? Sí. No hay algo así como tal que nos diga, esto es genético. En casos, hay casos en donde algún asesino pueden decir, era genético. Su entorno estaba bien, genéticamente hubo algo que lo alteró y lo hizo actuar de esta manera. Lo hacía impulsivo, lo hacía irracional, lo hacía agresivo. Va, lo tomamos. Hay otros casos en donde dicen genéticamente estaba sano. Eran personas incluso hasta dicen muy listas, pero el entorno no le ayudó. Entonces, eso llevó a emociones mal gestionadas, conductas mal gestionadas, desencadenantes tras desencadenantes y asesino serial, a pesar de gozar con una buena salud y genéticamente no tener algo que lo llevara a eso. Hay de los dos. Y es muy interesante esta parte, porque créeme que eso se ve desde la infancia y es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, porque yo al final por estar pues más en contacto con niños, mi investigación es más enfocada en niños, en infancias, entonces yo lo he visto en algunos niños con los que yo he tenido contacto y créeme que es hasta casi la misma situación, ¿sabes? Abandono, no viven con los papás, las personas que conocieron como sus papás los agredían, después los explotaban a ellos, los agredían físicamente, total que terminan sacándolos de ese entorno, se van a otro entorno y en este entorno son más amables con ellos, los cuidan, los procuran, les dan educación. Fíjate que a mí me ha tocado ver casos tal cual, así, dos niñas que yo conocí a la misma edad y situaciones similares, agresiones físicas por parte de su mamá, no las cuidó como debería, incluso las ponía como a trabajar, tenían que conseguir dinero, no les daba como los cuidados necesarios, la escuela como que no importaba, total hasta que terminan saliéndose de ese entorno y las dos empiezan a ser cuidadas por su abuelita, diferentes generaciones también, ¿eh? Entonces, ahí, cuando pasan a otro entorno, una de ellas es una niña súper linda, amable, con amigos, se sabe relacionar sanamente, con su maestra convivía muy bien, la familia con la que estaba era la verdad es que es una gran niña, todo, ¿sabes? Y la otra niña era de verdad
una niña agresiva. No tenía amigos porque pues los agredía. Los niños no se querían juntar con ella y cuando se trataba de que se integrara, los niños decían, es que es grosera, es que me insulta, es que me quita mis cosas y no me las regresa, me pide dinero, me pega y no les gusta a los niños ese trato, ¿no? Ujú, Entonces, ahí es donde a mí me sale esta pregunta de, ¿por qué? ¿Qué sucede aquí? ujú. ¿Sabes? Porque no solo es ella, es la resiliencia, porque una niña sí pudo resignificar su vida y entender que le pasó algo desagradable, pero que su vida no es desagradable, y por qué la otra niña no, y empezó a manifestar las mismas conductas y a mostrarlo todo con agresividad, porque ninguna de las dos, hasta que yo las conocí, ninguna de las dos había tenido un acompañamiento psicológico. Ok. Entonces, no es tampoco una cuestión de decir, pues una recibió terapia, una recibió tal. No, misma situación. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué con un caso sí y por qué otro no se puede? Ok, creo que puede ser el cómo aprendemos a lidiar con el dolor. Y creo que Mm, justamente en este tipo de casos hay desconexión emocional. Y en caso de los niños podemos ver como conductas desadaptativas, como foquitos rojos, cuando empiezan a agredir no solamente a su entorno, sino también, por ejemplo, a los animales. Tenemos ejemplos mm, como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, que cuando eran chiquitos mataban animales, pero lo hacían justamente como de esta desconexión emocional porque ellos también tuvieron estas infancias con mucha negligencia. ok. Entonces, creo que puede ser parte de esas herramientas que se van aprendiendo para lidiar con el dolor, porque al final, eh, pues esas historias de vida tienen mucho dolor detrás, Mm, que repito, no justifica. mm, Y justo como con base a esto, se van adquiriendo habilidades y se va desarrollando ya a nivel neuronal, eh, pues nuestras cortezas, ¿no? Entonces, tengo entendido que a estas personas no se les desarrolla el lóbulo frontal. ¿Qué pasa con el lóbulo frontal? Nosotros ahí tenemos esta parte de toma de decisiones, mm, de regulación emocional, el control de impulsos, la parte de la socialización, pero en nuestro cerebro también se desarrolla la empatía. Entonces, no desarrollan la empatía desde pequeños, porque justamente eh, con esto de los animales, ¿no? O sea, no hay una empatía al dolor ajeno. Entonces está esta desconexión y ya en la vida adulta ya no tiene desarrollada esta parte del cerebro y pues lo que aprendió para lidiar con el dolor es haciendo cosas, desviviendo cosas, haciendo daño. personas. Exacto. Es que no sé si eso lo banean o en algún lugar, Ok. pero son conductas desadaptativas. Entonces creo que em, pues es un niño herido que no se va a justificar. Otra vez repito. Voy a repetirlo muchas veces en el podcast. Dilo. No se va a justificar que una infancia bueno, lleve a estas personas a hacer esas acciones que dañan a los demás. Ujú. Ojo ahí. Claro, y es importante decirlo, ¿no? Porque la realidad también es que actualmente, debido a que hay series, a que hay documentales, Ujú, películas, se empieza a romantizar mucho también este tema, sí. ¿sabes? Porque yo me acuerdo también, bueno, primero, hay que saber, señora, señor bonito, que yo en realidad no estoy muy informada de estos temas de asesinos seriales. No le ando manejando mucho que los nombres, que las historias de vida, etcétera, etcétera, porque la verdad para mí es un tema muy sensible. O sea, yo no concibo, pero tampoco es como que yo ataque y que yo diga, ay, nadie debería de ver. No, entiendo para quien le resulta fascinante, ¿no? La mente de un asesino, en términos académicos, también puede ser algo interesante de Ujú, analizar. Incluso me parece algo también interesante porque nos podría ayudar a prevenir, sí, ¿sabes? sí. Entonces, creo que también en cuestión académica lo entiendo. Pero aún así,
en un tema personal, yo no lo tolero porque pues yo pienso mucho en las víctimas, en todas las familias que se destruyen, en toda la gente que sufre. Entonces, a mí no me parece la verdad como algo fascinante, que sea como un interés mío personal, que yo diga, ay, quiero enterarme de este asesino, de Ujú. esta asesina. La verdad, no. Entonces, aquí voy a confesar que quien sabe quién es experta en el tema es la psica. Experta, ¿en qué aspecto? Ok, bueno, pero sabe más que yo. Sabe más que yo. Aquí sí yo voy a ceder con total humildad, porque no es como el tema de mi preferencia. Y lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo sabemos. Entonces, por ahí quería empezar. Y eso era como en primer lugar. Pero una película que yo sí vi fue la de Ted Bundy ¿Con Zac Efron? con Zac Efron. ¿Qué sucedió con esa película? La película logró retratar a un asesino, pero como era Zac Efron, ¿qué sucedió? Que empezaron a romantizarla demasiado. Yo que fui al cine a verla. De por sí, no era como algo de mi interés que yo estaba deseosa de observar. Pero dije, voy a dar la oportunidad, quiero ver que traten este tema de una manera objetiva. Creo que ya se puede. Dije, voy a intentarlo, no voy a ver qué anda. En la sala de cine había escenas que a mí me parecían desagradables y en la sala se estaban riendo, ¿sabes? O sea, estaban riéndose de esto, que sí porque había hecho un chiste, que porque ya se escapó otra vez. Entonces, fue como de, no me entró que viéramos más es que está guapo, es que sale, no me acuerdo cómo es, Jim Parsons, el de la teoría del Big Bang. Digo, yo no podía entender esta parte de que si era un tema serio, estamos hablando de, por más fascinante que lo pongan, por más increíble que sea la historia y desarrollen una gran secuencia cinematográfica, si tú quieres, yo no puedo dejar de ver que personas murieron por esa historia, Claro. ¿sabes? Que hay familias que se destruyeron, que hay personas que nunca encontraron a su familiar, que gente sufrió, porque no te están diciendo fueron muertes sencillas. Bueno, ninguna muerte es fácil, ¿no? Sí, Pero eran muertes dolorosas. La gente sufría de verdad porque había alguien que el sistema le falló y que no supo hacerse cargo de sus cosas. Entonces, eso también hay que entenderlo, que es importante que tú lo digas, no justificamos y hay que entenderlo así, tampoco hay que romantizar. Y no significa que muchas veces nos vayamos por el otro lado de no sentir empatía y qué bueno que sufrió y qué bueno que tal. Así Tal no. vez no, porque pues estaríamos cayendo en lo mismo, en no tener Ajá. empatía, ¿sabes? Pero de todos modos es de, no puedo verte como una persona fascinante y tal si hay mucho dolor detrás de ti. Y tú ocasionaste mucho dolor. Y ahorita que mencionas eso de la película de Ted Bundy de Zac Efron, la historia no se cuenta como la historia de Ted Bundy, sino que es una historia romántica de Ted Bundy, ¿sabes? Porque ni siquiera cuenta todo el contexto. Y justo ha estado pasando mucho que se romantiza o se sexualiza a los personajes por los actores que interpretan a estas personas. Y una cosa es el actor que está interpretando a los personajes y otra cosa la persona que lo vivió, que lo sufrió y que actuó. O sea, creo que falta mucho contexto y que el objetivo de esas series no sea el sexualizar o el romantizar, porque aparte hay que tener cuidado con ese contenido. No es que sea malo, No. Al final puede ayudar para prevenir, pero justo se distorsiona en la sociedad y al mismo tiempo nos desensibiliza, porque estamos viendo escenas que son muy fuertes. O sea, la serie de Ed Gein no la puedes ver toda en un día porque sí te da como este impacto psicológico y sí te desensibilizan. Entonces, ¿qué pasa si en un futuro tenemos una sociedad que está desensibilizada?
se van a seguir cometiendo estas acciones y no vamos a tener empatía. Entonces, justo también algo que pasó en la historia de Ted Bundy es que en la vida real defendían a Ted Bundy por guapo. A eso lo iba, O eso te sea, iba a decir, ajá, no solo es la película, y ajá, tú lo dices bien, no hay que sexualizar y no hay que decir, ay, es que este actor está guapo, pero pasa también, ujú, pasa, terminan teniendo club de fans, sí, se declaran culpables, les ponen quién sabe cuántos años de prisión, algunos cadena perpetua, a otros los mandan a, ¿cómo se llama? Como, pena de muerte. bueno, Ajá, en Estados Unidos, ¿no? Aquí en ujú, México también, la cadena perpetua y ya se queda en la cárcel para siempre. Y ves comentarios de qué guapo. Y tienen club de fans. sí. Terminan con club de fans. Sí, o sea, incluso en la historia real, o sea, esto Ujú, no es la la película, película. en la historia real, las personas, mujeres, tomando en cuenta que víctimas de Ted Bundy fueron mujeres y fueron alrededor de 36, Ujú. las mismas mujeres de ese entonces querían sacar a Ted Bundy de la cárcel por guapo. Y en la cárcel recibía cartas de amor. Ed Gein también fue inspiración para muchas otras personas que cometieron actos delictivos y él también recibía cartas. O sea, ¿por? Hay que checarnos. Hay que justamente dividir en conocer la historia de una manera objetiva a conocer la historia para idolatrar. Porque un asesino no va a ser tu ídolo. Jamás No. de los jamases, jamás en la vida. O sea, no tiene explicación el por qué vamos a idolatrar estas acciones. Mm, coincido. Y además también está esta parte de poner atención a ciertas cosas, ¿sabes? Ujú, Como eso que tú mencionas también de que no empiezan luego así que matando personas, ¿sabes? ujú. O desviviendo, ¿cómo tendría que decirlo? Desviviendo. Ok, no empiezan, Creo que en YouTube no lo banean, pero en TikTok sí. no empiezan desviviendo personas, luego, así de una. Ujú, Empiezan dañando ciertas cosas. Primero es hasta objetos, de repente dañar tal cosa, cuando se enojan, estos ujú, golpes a la pared, y vamos escalando hasta que llegamos a seres vivos como los animales. Yo me acuerdo de un documental que yo vi, uno que sí vi, ujú. fue, no sé si tú lo llegaste a ver, está en Netflix, de algo así como de no te metas con los gatos, ¿no? Bueno, no estoy segura de estar diciendo el nombre de manera, Ujú. pero tiene que ver con gatos. Ok. ¿Por qué? Porque este asesino empezó matando gatos. Y no solo eso, ¿sabes? Lo publicaba, Mm, hacía videos como de Facebook y no era matar así nada más y ya, o sea, los torturaba a los gatos y hubo una asociación que se preocupó, que sí dijo como de, a ver, ¿qué onda? Esto no es normal, ujú, pero como eran gatos, no le dieron importancia. Y ella, me acuerdo que era una chava la que decía que pues se dio a la tarea porque decía, pues es que son animalitos, están sufriendo, ¿no? ujú, Entonces buscaba, iba con las autoridades, pero pues eran gatos. Entonces no le dieron la importancia que se necesitaba. Y esta chava lo decía cuando inició, oigan, va a escalar, va a llegar a matar a una persona, claro. deténganlo a tiempo, tal cosa. No la pelaron hasta que publicó que mató a alguien, lo publicó también. Ujú, Entonces ahí fue donde ya empezaron las alarmas y dijeron, es que tenías que detenerlo desde el principio, porque no es un comportamiento sano ni funcional el hacerle daño a un ser vivo. claro. Y aparte, detrás de cada acción hay un motivo. Eh, Todos ellos tienen un motivo del por qué lo hacen. Hay una motivación. Y que justo lo que mencionas de este caso de es que va a escalar, o sea, es así. O sea, empiezan con uno y después van aumentando. La agresión escala, la violencia escala. Y es también algo que platicábamos en el podcast, me parece, ¿Por qué no puedo dejar al tóxico?
Ajá, el violentómetro. sí, justo, porque van escalando, o sea, no hay un límite. Y ojo, también mucho de las personas, de los asesinos seriales, tienen trastornos de la personalidad. Entonces, ¿a qué edad se empieza a formar la personalidad? Fíjate que es una pregunta bien interesante porque muchos autores contradicen ciertos aspectos, incluso hasta el hecho de la personalidad. Es un concepto que trae como algo de controversia, porque hay quienes dicen, tiene que ver este aspecto, hay quien dice, esto no tiene nada que ver, se va formando, ya naces con ella. Es una serie de como contradicciones, ¿sabes? Ujú, Lo que sí es que la personalidad pues se compone de distintos factores, ok, como incluso hasta el autoconcepto. ujú, La personalidad también depende de hasta de cómo se corrige un error en la infancia. ok, O sea, son varios factores que te ujú, van ayudando a desarrollarla. ok, Pero hay quienes dicen que se va forjando desde que tú naces. ¿Por qué? Porque hasta desde que naces se cubren necesidades, entonces vas aprendiendo cómo cubrir tus necesidades. ujú, De los 2 a los 4 años, puedes apenas estar viendo conceptos como de independencia, ujú. que tiene que ver Autonomía. con la personalidad, el decir, ah, sí puede hacer esto por sí solo o no puede hacer esto por sí solo, ya empezó a hablar, se tardó en hablar, se integra con los demás, no se integra, le es fácil socializar porque tenemos bebés que son, es muy fácil que socialicen, ¿no? Como Ajá, que sonríen con la gente, hablan, bueno, tratan de hablar, sí, media sí, se les sí. entiende, pero se dan a, como a entender. Ujú, Y a partir de los 4 años empiezas a trabajar algo que es el autoconcepto. ok, Eso también define muy, de manera muy marcada la personalidad, porque una vez que tú tienes tu autoconcepto, pues trabajas de cierta manera, ¿sabes? El conocerte a ti también trabaja en la personalidad, porque es de, yo sé que tengo este rasgo, entonces yo ya sé cómo soy. ok, ujú, Digo, es un concepto que ha traído como mucha contradicción, pero se va formando desde la infancia. Desde la infancia te acompañas de eso e incluso hasta cómo te hablan los demás. ok, Algo que incluso yo le digo mucho a los papás, esto es algo que yo comparto muchísimo y le digo, ten cuidado cómo corriges a tu niño, cómo corriges a tu niña. ¿Por qué? Porque si tú lo insultas, no va a aprender a desconfiar de ti, va a aprender a desconfiar del mismo. ujú, Porque si tú lo corriges y le dices, es que eres un tonto, es que no puedes hacer nada bien, no va a desconfiar de ti, no va a pensar que es mentira lo que tú le dices. De quien va a desconfiar es de él y va a decir, soy un tonto, yo ok, todo lo hago mal. ujú. Entonces, eso es parte de la personalidad en la infancia y tiene que ver quiénes nos rodean. Sí, es donde viene justo como las percepciones que vamos adquiriendo de justo sobre de nosotros mismos, Ujú, del mundo y de las personas, ¿no? O sea, a veces podríamos crecer como con esta idea de, bueno, voy a poner el ejemplo de la serie de Ed Gein, ujú, que es como la que está ahorita súper boom, sí, en donde la mamá le decía de que las mujeres son pecado, ujú, las mujeres te van a hacer daño, las mujeres son malas. O sea, entonces él crece con esta idea de que las mujeres son malas. ujú, Incluso tenemos casos aquí en México, que no recuerdo si es el de Atizapán o el de Catepec, que ujú, igual creció como con ideas erróneas sobre las mujeres ujú, y lo llevó como a decir, puedes acabar con ellas, ¿sabes? Lo vimos en la universidad, ¿no? Ajá. Ok, ya. Eh, entonces creo que sí es importante el cómo les compartimos a los niños lo que es el mundo, Ujú, lo que es cómo tratar a los demás y cómo se perciben a ellos mismos. ujú, Porque incluso todos estamos a un pasito de la agresividad. ujú, Y aquí entra también cómo voy a enseñarle a un niño a lidiar con la frustración, ujú. para que cuando salga de su control algo, de su contexto, no tenga conductas que dañen a los demás o a él mismo. Y esto fíjate que se refleja mucho en la adolescencia, Mm, porque la adolescencia ya es cuando dicen, es que ya no puedo, es que ya me rebasó, es que ujú, tal cosa, pero hay que entender cómo fuiste educando y puliendo detalles en la infancia, ujú, ¿sabes? Porque ya en la adolescencia
a veces hay quienes me dicen, es que no me cuenta nada. Yo le pregunto y no me dice nada. Ah, pero resulta que cuando te platicaba tú estabas haciendo otra cosa. Ujú, Llegabas bien cansado de trabajar y decías, ay, luego me platicas. ujú. Eso pasó en la infancia. ¿Qué aprendió en infancia? Que no te podía contar, Ajá. porque no ibas a escuchar. O a veces también es como de, es que no se puede platicar con él. O sea, tantito le digo y nada más me dice, no, no quiero, Ah, no, sí. no me hace caso. O cuál es la que me dicen mucho, esta parte de, Se la pasa en su cuarto. ajá, o esta parte de no me deja dialogar, ¿sabes? Como que es no y ya. Ajá. Ah, pero resulta que cuando estaba en la infancia, él te preguntaba o ella te preguntaba por qué y tú le decías porque soy tu papá y punto. Ujú, No aprendió a dialogar. ujú, Entonces también crece y dice, pues porque sí, ya. ujú. Sí, entonces creo que justo la personalidad viene de todo un contexto y ya en la adolescencia es donde influye más también la parte social. ¿Con qué grupos de amigos te estás juntando Ujú, y qué ideas traen, qué creencias traen? Eh, Incluso ahorita pasó, ¿no? Con el caso de la UNAM, de este chavo que apuñaló a otro ajá. y que este chico también de repente salieron fans Ujú, o que salió un grupo como a defenderlo. Entonces, no es un caso de una serie, no es un caso que tengamos que ver así como que, wow, o sea, qué interesante su mente. No, ujú, pero es algo que está ujú, pasando, es algo que está en nuestro alrededor. Incluso podríamos pensar que en la calle podemos encontrar a uno, pero eh, volviendo como a esta parte del el entorno y de con quién se juntan los adolescentes, es qué chip trae, ujú, ¿no? O sea, ujú, desde que te dan la droga, desde que te dan el alcohol, desde que te dan un arma, ujú, o sea, ya también ahí es otro montoncito ujú. que le vamos a echar a lo que ya se está cargando en la infancia. Porque fíjate que yo lo abordo mucho con los papás de mis adolescentes, Ok. que yo siempre les digo, cuando viene esta parte de, es que no me cuenta nada, quiero que me cuente. Yo se los digo a los papás y es lo que trabajo con los adolescentes y le digo, una cosa es no te cuento porque no quiero por temas de privacidad, porque también en la adolescencia Ujú. pasa mucho y hay que también entenderlo y tolerarlo. Sí, Que no nos va a contar absolutamente todo, porque ese es el momento en donde todo te da pena. sí, la No quieres vergüenza. hablar, es que cómo le voy a decir esto a mi mamá, es que cómo le voy a decir esto a mi papá. Pero yo les decía, siempre les insisto en esto, no es, yo lo que quiero es trabajar un adolescente que no me diga, no puedo contarle a mis papás, Ujú, sino que me diga, esto decidí no contarles, pero cuando sea algo grande, que sepa que puede confiar en ellos. ujú, Y es esa libertad, el jugar un poquito con, bueno, está bien, ¿no? Incluso los papás lo notan, porque todos lo notan de que cuando les gusta una niña, cuando les mm, gusta un niño, es que yo ya sé que le gusta, pero no me lo dicen. ajá, Pero tú lo sabes, ¿sabes? Y sí, sí, estás como sí. que en esa parte de ya sé que te gusta, ya sé que anda tal vez de novio y estás ahí, pero que si ocurre algo grande, si llegan, bueno, te quiero contar algo, es que resulta que ya Ujú, tengo novia, ¿qué crees que me pasó esto con ella? ¿Qué crees que me pasó esto con él? Esa es la diferencia. Cuando ujú, dicen, si confía en ti, sabe que si hay un problema, tú le vas a ayudar. Y ujú, eso nos permite también hasta crear un ambiente sano en donde sea, tal vez sí me junto con estas personas, pero yo sé que si le hacen algún daño a mi hijo o que si hacen algo que no beneficia o que si hacen daño a otro, me lo va a contar. ujú, Y eso también es importante, darle esa confianza dentro de su personalidad, que ujú. diga, mi personalidad también me marca que puedo confiar en mis cuidadores. Entonces, justamente retomando, tocar el tema de la personalidad, pues más o menos como que a qué edad ya dices, hasta aquí ya como que se formó, tiene las bases de su personalidad. Mm, tal vez no que tenga las bases, Ujú, pero sí en donde podemos identificar si es una personalidad funcional, sana, o hay algunas cosas que no están funcionando. Eso ya sería en la etapa adulta. ok, ¿Por qué? Porque de adolescente todavía puedes tener
ciertas cosas porque tu cerebro como tal no está ya desarrollado al Sí, sí, cien por sí. ciento. O sea, físicamente sí, claro, tiene la forma, todo lo que tú Ajá. quieras, pero los procesos cognitivos no están desarrollados al 100%. Ok. Por eso suelen ser más impulsivos los adolescentes. Incluso si tú tienes a un adolescente de 15 años que nunca ha manejado un carro en su vida y le dices, oye, ayúdame a manejar el carro de aquí a allá, te va a decir que sí. A diferencia de un adulto de 30 años que nunca haya manejado en su vida y tú le dices, ayúdame a mover el carro, te va a decir que no, Ujú, porque mide más riesgos, ujú, ¿sabes? ujú, Entonces, no es como tal así que ya se terminó de formar, pero sí, a partir de la edad adulta, vamos a decir a los 20 años, ujú. en donde empiezas a ver cómo reacciona esta persona, puedes darte cuenta de si es funcional o no. Si ocurre una situación en donde de repente tiene que ser impulsivo y lo hace, también ya te puedes dar cuenta de que tal vez si hay algo, algún factor que te puede indicar que su personalidad no es sana y no está siendo funcional ni para esa persona ni para su entorno. Ujú. Y ahí es justo donde empiezan ya como los trastornos de la Uh personalidad y que podemos encontrar varios trastornos de la -huh, personalidad en asesinos seriales. uh -huh, Uno de ellos es el trastorno de la personalidad antisocial claro. y creo que es el más... Pues todos cumplen con ese, ajá, ¿no? todos cumplen con, ese, con los criterios de ese, que es justo esta parte de no cumplir reglas, de no conocer los límites, Daño. el daño a las otras personas. Y entonces creo que sí, definitivamente cumplen con eso y a veces hacen como que combinación con uno que otro, ¿no? Uh -huh, Incluso podemos encontrar el trastorno de la personalidad narcisista. uh -huh. Sí, o sea, podemos encontrar también el esquizotípico. Eh, y ya. Límite. Sí, ¿verdad? Uh También. -huh. El trastorno límite de la personalidad, o sea, al final, pues son procesos cerebrales también que no fueron concluidos y también falta de habilidades para desarrollarse en el entorno. Entonces, eh, no vamos a justificar la crueldad nuevamente, porque, ay, o sea, tiene un trastorno, vivió esto, o sea, no, no vamos a justificar para nada la crueldad, pero sí hay una responsabilidad colectiva. Claro. Porque al final del día, y esto, insisto, yo ya les dije, bello público, bella audiencia, saben un dato sobre mí. No, no me gusta mucho como investigar estos temas porque pues me da como mucha sensibilidad. Entonces, no, no soy una persona que tolere tan fácil este tipo de historias. Pero en la universidad sí nos tocó hacer un trabajo justamente de Ujú, que cada uno de nosotros del grupo investigó algún asesino o alguna asesina. Y ahí era una generalidad que al final eran, como lo dice en nuestro título de nuestro bello podcast, infancias rotas. ujú, Y era generalidad, coincidíamos en eso, que si este asesino en la infancia lo maltrataban, lo abandonaron, hubo daño, incluso algunos hasta mutilaciones tenían hechas en la ujú, infancia. ujú. Entonces, yo cuando me tocó exponer mi caso, yo también lo mencionaba, yo decía, pues al final es un sistema fallido, sistema que le falla a las infancias, sistema que le falla a la adolescencia, sistema que le falla a la adultez, porque tampoco hay recursos suficientes, y hay que reconocerlo también en este país, como para poder abordar y solucionar este tipo de problemáticas. Le fallan a las infancias, no hay sistemas adecuados para que la infancia se desarrolle sanamente y para castigar a quienes vulneran y lastiman las infancias de este país. Claro. Y Lo nuestro mismo sistema penal también. también, a eso voy, sistemas penales que son muy deficientes, Ujú, que de verdad dejan mucho que desear y quedan a debernos muchísimo. sí. Entonces también hay que entender nuestro contexto social, cultural que tenemos y verlo así, que al final es como un sistema fallido, pero hay que entender estos temas para poder apoyar, ayudar, incluso informarnos para poder enfrentarlo de una mejor manera y evitar que ocurran este tipo de cosas. Ujú. Sí, o sea, tenemos esta responsabilidad colectiva de que podemos ver las historias
de las infancias como historias que se pueden reescribir. Y creo que justamente volviendo a esta palabra responsabilidad, quizás no vamos a cambiar el mundo, pero sí al menos con los niños que tenemos en casa podemos prevenir y podemos criar adultos funcionales, porque van a hacer mucha falta en este mundo. Entonces, en este tipo de casos, como los asesinos seriales, pues no nacen con un cuchillo, no nacen con la maldad. Entonces, nacen como justamente desde la negligencia y hay que ser conscientes de ello, que no queremos más Ted Bundys, no queremos más Jeffrey Dahmers, no queremos más, eh, ¿cómo se llama? El de Catepec. No me acuerdo. No queremos más monstruos de Catepec. No es romántico, no es lindo tener este tipo de historias. Son son historias de un sistema, como dice Iris, fallido. Y estamos a tiempo de prevenir y de tener crianzas bonitas. Sobre todo, yo quisiera remarcar esto. Cuidemos a las infancias. Cuidemos a las infancias. Los niños están aquí para que nosotros cuidemos de ellos. Si la situación me rebasa, si de plano cada que respira mi hijo, mi hija o alguien, un niño o niña que viva conmigo y me dan ganas de pegarle, hay que atenderlo. No, decirnos a nosotros mismos, a ver, no es normal que yo quiera golpear o lastimar a un niño, no es normal. Y lo hacen, ¿por qué? Porque no se pueden defender. Porque por eso lo hacen, por eso se lastima tanto niño y tanta niña. Porque no se puede defender. Porque me creo que puedo hacer lo que quiere y que no voy a tener consecuencias. Por eso se inicia. Entonces, hay que entender y hay que hacernos responsables. Y si yo me doy cuenta que un familiar mío lastima a una infancia, hay que hablarlo y decir, ¿sabes qué? No está bien lo que tú haces. No es sano, no es funcional, no es correcto. Deberías de atenderte de alguna manera porque yo no me explico de verdad y de alguna manera agradezco que yo no me lo explique, ¿sabes? Porque a veces cuando uno no lo entiende es porque pues tú no tienes esa personalidad. Entonces yo nunca me voy a explicar esta parte de vulnerar a un niño, vulnerar a una niña, lastimarlos. Entonces eso es como mi conclusión final y mi petición al mundo. Sí tenemos esa responsabilidad de cuidar infancias. De que si yo no lo hago, pero al menos sé que mis vecinos, que alguien cercano a mí lo hace, detenerlo, hablar con esa persona y buscar alguna institución que me ayude a frenarlo y a frenarla y que entienda que lo que hace no está bien, nunca está bien lastimar a un niño o a una niña. Y en general creo que el hacer daño no está bien en ninguna de sus presentaciones. Y pues justo concluir con esta parte de responsabilidad, creo que es la palabra con la que podemos cerrar este capítulo. Somos responsables de nuestros niños, pero también somos responsables de cómo somos con los niños y responsables de atender también cómo los adultos lidiamos con la frustración. Entonces, está bien pedir ayuda, está bien decir, estoy regando, necesito ayuda, porque estoy dañando a otras personas. Entonces, con esto terminaríamos el capítulo de hoy. Hasta me dieron ganas de llorar. Es que también incluso que decíamos la vez pasada del círculo de la violencia, o sea, también es cíclico, o sea, como a mí me pegó mi papá, pues yo también voy a ser papá golpeador. Y pues no va por ahí, es de que te toca a ti sanar eso. Cuando eres adulto, ya es tu responsabilidad. Ya no hay de que es que mi mamá, es que mi papá, es que a mí de chiquito, es tu responsabilidad. Y ya te toca a ti no ser eso que te hicieron. Entonces, pues esperamos que les haya gustado este capítulo. Si se dan cuenta, no fue tanto como de investigación meramente criminal, sino justamente prevenir este tipo de personalidades. Y pues esperamos su like, sus comentarios
amables. Y compartan el video, por favor. Por Por favor. Entonces, Entonces, nos vemos en el próximo capítulo. Saludos.